utilizando como orales menos de 35. Como parenterales podemos utilizar 50 microgramos de etilienestradiol, asociado con diferentes tipos de progestágeno. ¿Ya? Y acá tenemos, por ejemplo, algunos nombres, ¿no? Algunas combinaciones. ¿Ya? Y estos son los que tienen mayor riesgo. Etilienestradiol con gestodeno, lo vimos. Etilienestradiol con desogestrel, también lo reportamos en el cuadro anterior. Y etilienestradiol con drosperinona, de 9 a 12 veces más riesgo de tromboembolismo venoso. Acá hay otros. También tiene que ver, como les mencioné, la edad del paciente. Mientras más grande sea, mayor riesgo. El índice de masa corporal, mientras más gordito sea, más gordita sea, mayor riesgo va a tener. El tabaquismo también, la historia familiar de tromboembolismo venoso también, ¿no? Y las alteraciones genéticas, ¿no? Estos son algunos de los genes que pueden estar alterados. Otros efectos mayores son el problema cardíaco o el infarto agudo de miocardio, que no aumenta el riesgo sin otros factores asociados, como por ejemplo, como tú me preguntaste, ¿no? Hipertensión arterial. O sea, tú me dices, ¿le puedo contraindicar? Sí, le puedes contraindicar si el paciente quiere un anticonceptivo, pero primero tendría que ver, ¿le indicaría un anticonceptivo combinado a una paciente con hipertensión? No le indicaría, porque va a incrementar su riesgo de infarto agudo de miocardio. Bien, no le voy a indicar, si no le indico no lo puedo contraindicar. ¿Sí? En un paciente con dislipidemia, voy a incrementar su riesgo de infarto agudo de miocardio. Entonces mi anticonceptivo oral combinado lo voy a dejar, lo voy a descartar en pacientes que tienen esos riesgos, esos factores, porque dice, los anticonceptivos orales combinados no aumentan el riesgo de infarto si no hay otro factor, pero sí si hay otro factor, ¿como cuál? Tabaquismo, obesidad, migrañas, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes. O sea, en esos pacientes yo digo, ahora, en un momento, ¿usted tiene otro? No, yo prefiero utilizar otro, o prefiero que usted escoja otro. El paciente tiene que entender eso. Accidente cardiovascular, igual, sin otros factores de riesgo no incrementa, pero si hay otros factores sí. ¿Cuál es el principal? Hipertensión arterial. Se recomienda tomar la presión arterial en todo paciente que va a empezar su tratamiento, porque puede ser, recuerden que de los pacientes de todo el universo, pacientes mujeres, algunas no saben que tienen hipertensión arterial. Entonces tenemos que saber que no tiene, porque si no estaríamos automáticamente incrementando su riesgo de tromboembolia venosa, de infarto agudo y de accidente cardiovascular. ¿De acuerdo? Y dice, por ejemplo, acá, el ACV isquémico es raro en mujeres con migraña. No debemos indicar anticonceptivo oral combinado en mujeres con migraña con otros factores de riesgo o que tengan más de 35 años. Esto es una sugerencia. Con ACV hemorrágico no hay diferencia. ¿Ya? Seguimos avanzando. Cáncer de cervix incrementaba el riesgo, ¿no es cierto? El uso de anticonceptivo oral combinado durante más de 5 años se considera un cofactor o un cofactor promotor de desarrollo de cáncer de cervix. El riesgo de cáncer disminuye en los estudios cuando se ha dejado de tomar más de 10 años. Cáncer de mama, igual, ya hemos visto cuál es el mecanismo, ¿no? Sobre todo en pacientes con uso prolongado, y eso tiene que tener claro el paciente. ¿De acuerdo? Y acá está este gráfico que lo muestra claramente, ¿no? Anticonceptivo oral combinado protege del cáncer de ovario y del cáncer de útero, pero nos lleva a un riesgo de cáncer de cuello y de cáncer de cuello y de cáncer de mama. ¿Sí? Entonces tenemos otros. Si lo que causa todos los efectos anteriores es el estrógeno, entonces dijeron los científicos, entonces se quedaría solo el progestágeno. Sí, ok, perfecto, solo progestágeno. Estos medicamentos también tienen una larga duración, son reversibles, evitan los efectos adversos del estrógeno, ¿no? Todo el riesgo trombótico, el riesgo cardiovascular, no hay deprivación hormonal, pero ¿qué nos da? Nos da un patrón de sangrado irregular. Por eso los pacientes que utilizan la polla de 3 meses, que es el más común de los anticonceptivos inyectables hormonales, sangran de manera irregular, y en realidad no les debería venir su regla, ¿ya?
pero a algunos les viene su regla de manera irregular. Ellos dicen que sigue viniendo mi regla cada 15 días, cada 20 días, y después se va. Dice, esta es una opción en mujeres con factores de riesgo de tromboembolia venosa, en pacientes que son fumadoras, que tienen más de 35 años, que tienen más de 35 de IMC, ¿de acuerdo? También en pacientes que están dando de lactar, ¿sí? Es una buena opción. Acá tenemos las opciones, el desogestrel, que es la mini píldora, la subdérmica, que es el implante, la intramuscular, que es trimestral, o la T con levonorgestrel, que es mucho más efectiva que la T normal. Los efectos adversos: sangrado excesivo, mucho sangra el paciente, o puede tener spotting, puede tener anemia, endometriosis, dismenorrea. Estos son efectos beneficiosos, perdón. Sangrado excesivo, por ejemplo, cuando un paciente tiene sangrado excesivo, dependiendo del tipo progestágeno, yo le puedo indicar, por ejemplo, dienogés, ya sé que el sangrado sea menor, desogestrel, menor, ¿no? El paciente que tiene anemia, yo le indico también este tipo de medicamento o endometriosis, como el dienogés, por ejemplo, le puedo indicar, y eso va a hacer que tenga menor molestia, menor dismenorrea, ¿de acuerdo? Es efecto beneficioso, pero no tiene el efecto anticonceptivo, o sea, no por el efecto anticonceptivo, sino por el efecto no anticonceptivo. Alteraciones, o sea, como les dije, el principal factor que hace que el paciente deje de tomar este anticonceptivo o de usar es la alteración de la menstruación. Y la alteración de la menstruación puede llevar a náuseas, cefalea, dolor de mamas, acné, cambios en el humor. Y no existe evidencia de que estos progestágenos por sí solos aumenten la trombosis. Lo que sí demuestra el estrógeno. El estrógeno sí aumenta el riesgo de trombosis o de tromboembolismo venoso. Anticoncepción oral de emergencia, tomen nota. ¿Cuáles? El levonorgestrel de 1500, ¿de acuerdo? Eso se puede utilizar hasta 3 días después de la relación de riesgo, ¿de acuerdo? Ahora, esto es anticoncepción de emergencia. No puedes tener una emergencia todas las semanas, no hay forma, ¿me entiendes? Porque no sirve como anticonceptivo. Y tú le preguntas a un paciente que de repente no tiene el conocimiento, no fue orientado, ¿con qué te cuidas? Con la píldora del día siguiente, te dice. Y eso no es un método anticonceptivo. ¿Ahí dice método anticonceptivo? No dice método anticonceptivo. Dice anticoncepción de emergencia. Que es, ya bueno, ¿no pudiste pasar por la farmacia? Ok. 2 píldoras el día siguiente, porque es mejor controlar, obviamente, un embarazo no deseado. Pero no puedes no pasar por la farmacia toda la semana. ¿Entiendes? Ahora, tiene un tiempo de uso. O sea, no puedes utilizar al cuarto día el levonorgestrel, por ejemplo. El postinor es este. Postinor. ¿Han escuchado? ¿Sí? En algún momento postinor se llama. La píldora del día siguiente. ¿De acuerdo? Apúntale, dice. Entonces, el postinor se puede utilizar máximo 3 días después de la relación de riesgo. Máximo. Al cuarto día ya no funciona. Pero el ulipristal sí. 5 días. Pero no lo van a encontrar. Uy, qué pena, dice. ¿Ya? Y la T hasta los 5 días. Pero algunos dicen, no, que no tiene hijitos, una T de cobre, el cuello está pues cerrado, puntiforme, nunca daba luz, no quieren utilizar una T. Pero eso es falso, o sea, no es que no puedes utilizar una T de cobre en un paciente que nunca ha tenido hijos, por si acaso. Puede indicarse sin autorización de los padres en mayores de 16 años. Mayores de 16 años. Y entre 13 y 16 años sí necesita, obviamente, la autorización de un mayor. ¿Y por qué? Porque eso hay. Yo he visto partos de 13, 14 años, 12 años. ¿Me entiendes? Obviamente, actualmente las leyes dicen que todo embarazo antes de los 13 años es violación. Así sea consentida. Porque eso ya está demostrado que la maduración, digamos, de la mujer no es hasta los 13 años posterior.
¿De acuerdo? O sea, si el niño, o si la mujer tiene 12 años y se embarazó y dice, no, es mi novio, no, igualito va a la cárcel, porque es violación, el novio. Así sea consentida. ¿De acuerdo? 13 años. Entonces, acá tenemos el esquema, ¿no? Coito con riesgo, menos de 3 días, levonorgestrel o ulipristal. Más de 3 a 5 días, ulipristal y DIU, nada más, no otro. Entonces, tenemos que darle una información exacta, precisa, objetiva, actualizada de los métodos anticonceptivos y informarle la eficacia, la seguridad, cómo funciona, todo al paciente. Así no te pregunto. Y ella es la que va a elegir. Va a decir, ok, quiero esta. Y tiene que preguntarle, tú tienes que despejarle esa duda. Cumplimiento, bueno, los factores que hay que considerar obviamente son, uno, si está tomando, por ejemplo, anticonceptivo oral, que debe cumplir el tratamiento a la hora adecuada o a la dosis adecuada, ¿de acuerdo? El uso sistemático correcto aumenta la eficacia. Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo, ¿ya? Autonomía en su utilización. ¿Por qué? Porque obviamente hay algunos métodos que el paciente puede tomarlo sola y hay algunos que necesita ser implantado o colocado por el profesional. Beneficios, los que hemos visto, por ejemplo, con la aldosterona, que mejora el acné, ¿no? O la ciproterona, como antiandrogénico. Efectos adversos, tromboembolia, infarto miocardio, accidente cardiovascular, importante, o sangrado intermenstrual de los progestágenos, por ejemplo. La edad no es un condicionante, pero puede influir en la selección. Como les dije, un paciente de más de 35 años, de repente podría quizás decirle, ok señora, usted puede utilizar anticonceptivo combinado, pero va a incrementar un poco más el riesgo y el paciente de repente elegirá otro. ¿Sí? Criterios de la selección de la Organización Mundial de la Salud, no son los que van a condicionar. El porcentaje de falla, por ejemplo, que se mide como número de embarazos no deseados, el de cirugía de esterilización, que es la ligadura de trompas de la mujer, menos de 1 por cada 100 mujeres, pero igual falla. ¿Sí? Solo se hace una vez, es dependiente del personal, porque tiene que ser un personal capacitado, y algunos riesgos o efectos secundarios, quizá el dolor, porque hay una cirugía, un poquito de sangrado, y puede haber infecciones por la propia cirugía. La ligadura del varón, que es la vasectomía, igual, menos de 1 por 100 mujeres embarazadas. Por historia natural, se sabe que ligando a un varón se evitan más embarazos que ligando a una mujer. ¿Por qué? Porque ¿qué va a fecundar el hombre? No, pero ¿por qué? Esto tiene una explicación un poco jocosa y graciosa. Porque ¿El varón puede embarazar a varias? el varón puede embarazar a varias. Y yo protejo a una mujer, solo protejo a una mujer, o sea, una que se va a embarazar. En cambio, protejo al varón, protejo a 5. ¿Entienden? Entonces, es más, es cierto, no se rían. Así es, lo dice la estadística. Sí. O sea, eso es más efectivo que la esterilización de la mujer. ¿Ya? La DIU, menos de 1 igual, miren. Igual. Pero este es reversible y estos son irreversibles. También lo tiene que colocar un proveedor de salud y dura hasta 10 años en la T de cobre, aunque la T de cobre ya casi está saliendo del mercado y tenemos la T de plata y esta puede protegernos 5 años, 3 años. La varilla o el implante, que también tiene un bajo riesgo de embarazo, pero te protege 3 años. O la inyección, ¿no? Sí incrementa un poco la falla, ¿no? De 6 por 100 mujeres y también es cada 3 meses. Y acá seguimos aumentando. La esponja con espermicida, 12 a 24, fallas, no pasa nada con espermicida. El diafragma con espermicida, 12, ¿no? De 1 o menos de 1 a 12. El parche, ¿no? El que se coloca en la parte del hombre, en el glúteo, 9. Las mini píldoras también 9.
El anticonceptivo oral también 9 por cada 100. O sea, son los que tienen más falla, obviamente. ¿Sí? Y seguimos avanzando. La anticonceptiva oral de emergencia no es un método anticonceptivo, es una anticoncepción de emergencia. 7 de cada 8 mujeres que hubieran quedado embarazadas no se van a embarazar. Por eso se mide al revés, ¿de acuerdo? Porque es el embarazo que yo voy a evitar. 7 de cada 8 o 7 de cada 8 mujeres que hubieran embarazado no se embarazan. Eso se llama píldora de emergencia. Entonces, acá tenemos las categorías. Categoría 1, usar el método en cualquier circunstancia. Categoría 2, en general. Categoría 3, no vamos a recomendarlo, solo si otros métodos más adecuados no están disponibles. Y categoría 4, por nada utilizamos el método. Eso nos dice la OMS. Entonces, en la primera visita, ¿se pasó? En la primera visita, cuando el paciente llega, ¿no? con sus 5 hijitos y te dice, ya no quiero tener más hijos, y le dice, señora, ya no cargues esos 5 hijos. ¿Qué pasa? Yo lo veo en el hospital. 5 hijos y ya quiero ligarme, me dice. Bueno, se le diga igual, ¿no? Pero ¿qué tiene que ser en la primera visita? La historia general, familiar, para saber o sea, tú tienes que hacerte una idea de qué puede elegir el paciente. Porque el paciente va a elegir, pero tú tienes que guiarlo hacia esa elección. Tomar la presión, ver el IMC para ver qué le puedes indicar o qué factores de riesgo le vas a mencionar, investigar los efectos adversos si se utilizan con anterioridad y posibles interacciones. Señora, toma aspirina, toma clopidogrel, toma warfarina, no sabemos, hay que preguntar. Hay que preguntar todos. El paciente a veces no te dice. Valorar las infecciones de riesgo. Si la paciente es trabajadora sexual y no quiere embarazarse, no le vas a decir tome anticonceptivos orales, ¿no? Le puede decir eso, pero usted debe evitar también las infecciones de transmisión sexual y debe utilizar también método de barrera. Así evita embarazarse y evita contagiarse o contagiar a los demás. Preguntar sobre la frecuencia de relaciones sexuales también es importante, ¿no? Porque nos va a decir, si yo tengo una paciente que tiene relaciones una vez al año, no le voy a decir toma píldoras diarias, ¿no es cierto? Eso es importante, aunque ustedes no lo crean así. Quizás en esos pacientes un preservativo bien utilizado puede ser mejor que una ampolla. Puede ser, el paciente al final va a elegir. Entonces, en este caso, a diferencia del tratamiento de la hipertensión, el asma, el paciente va a elegir. Tú solo tienes que decirle qué preferiría no elegir. ¿De acuerdo? Pero el paciente va a elegir al final. Consensuar método elegido con el paciente, darle información detallada y ofrecer, obviamente, a resolver toda duda y a volver a evaluar para ver cómo le fue. Puntos importantes. La demanda de la anticoncepción requiere dar información precisa y objetiva y actualizada. La eficacia de un método depende no solo del método, sino de la forma como lo vas a utilizar. ¿Sí? Para prescribir anticonceptivos hormonales es necesario primero, le dije, ¿no? La anamnesis, explorar, tomar la presión arterial, IMC y ver los criterios de la OMS. Y en mujeres con riesgo cardiovascular, los anticonceptivos orales están contraindicados, siendo los de progestágeno, si es que el paciente aún quiere tomar pastillas, lo que tiene que decir. ¿De acuerdo? O sea, doctora, yo quiero pastillas diarias. Quiero tomar microquinón. Señora, esto aumenta el riesgo, puede tener infarto en mayor proporción que otras. Yo quiero pastillas. Te das anticonceptivos del progestágeno solo. ¿De acuerdo? Pero si el paciente tiene 5 hijos, mejor doy uno más seguro con menos riesgo. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál es el anticonceptivo que menos efecto farmacológico va a tener? La T. La T es uno de ellos. ¿Y cuál es el más seguro que la T? Y menos efecto farmacológico va a tener. La ligadura. ¿Sí? Es un paciente que tiene 5 hijos. Y quizás ya no va a tener más. Tienes que hablarle y explicarle bonito, porque los pacientes de repente de estratos socioeconómicos bajos tienen la idea de que la ligadura les va a quitar la propiedad de ser mujer. Y no es así, porque tú lo único que haces es desconectar nada más.
no le vas a sacar los ovarios. Igual el varón, no, se le han hecho la vasectomía, no, ya no va a ser hombre, ¿no? Tú no estás cortando el conducto. Los testículos van a estar ahí, la producción va a estar ahí, todo está ahí. El paciente no va a dejar de sentir. Pero como les digo, los pacientes piensan que sí. Y eso tienes que quitárselo de la cabeza. Si no, no va a elegir la ligadura. ¿Cuánto cuesta convencer a una mujer para ligar? Que tiene 5 hijos, 41 años. Y puede seguir. No quiere ligarse. Pregúntele a mi esposo, dice. Así dicen los pacientes. Y el esposo no quiere, ¿no? Así es. Punto clave 2. El anticonceptivo oral combinado de elección es el que ven ahí porque es el más frecuente de uso. Pero hay pacientes que tienen mayor, digamos, efecto mineral o corticoide porque retienen agua, va a hacer que no más agua. Los anticonceptivos de progestágeno se recomendaban como alternativa a los combinados cuando los estrógenos estaban contraindicados o en la lactancia, o sea, les digo, en puerperio inmediata, ¿qué anticonceptivo hormonal voy a utilizar? Los de progestágeno como una alternativa. Té de cobre como alternativa. El principal problema de los anticonceptivos de progestágeno es el sangrado. Eso ya lo mencioné varias veces. Causa sangrado intermenstrual irregular. La anticoncepción de urgencia está indicada para evitar el embarazo luego de un coito que no está protegido. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Levonorgestrel y ulipristal. Levonorgestrel 3 días, ulipristal 5 días. Y té de cobre también 5 días. Acá está nuevamente el porcentaje de fracaso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos puede fallar? 0.05 en los implantes, en el dispositivo de levonorgestrel 0.2 y en la té de cobre 0.8. Mientras más chiquito es el número, más efectivo es. ¿Sí? Mira el espermicida. 28%. Casi igual que el coitus interruptus. ¿Sí? El calendario. ¿Tú? No. ¿Cómo se coloca el espermicida? Se tiene la relación sexual, termina, sale el varón y se coloca el espermicida. Claro, adentro. ¿Se puede controlar infecciones? Sí, puede aumentar. Pero, como les digo, muy poco se utiliza porque el porcentaje de éxito es bajo y obviamente el paciente no quiere colocarse, pues, ¿me entiendes? ¿Sí? De los reversibles, inyectable, píldora, parche, anillo, bueno, esos 3 casi tienen la misma efectividad, 6% de falla, 9%, 9%, pero los de arriba obviamente son los de menos falla. ¿Ya? Los condones masculinos, 18% de falla, bien utilizado, ¿eh? Y el 80% de varones no sabe utilizar un preservativo. Ya para terminar se pone. Y eso no sirve. Es verdad. Porque yo escucho a los pacientes y les pregunto, me tomo el trabajo de preguntarle y eso es lo que te dicen. Y si no se embarazo, pues buena suerte, no es que funcione el preservativo, ¿no? Los condones siempre se deben utilizar para reducir el riesgo de infecciones. Para eso sí, obviamente, son efectivos, ¿no? Pero como método sí, siempre y cuando sea utilizado, pero el porcentaje va del 18%. Índice de PERL, el que tiene menor índice de PERL es el que más efectivo es, y hemos visto, el tío con levonorgestrel o el implanón. ¿Dónde está el implanón? Por acá está. Implante, 0.05. Ahora, ¿por qué ustedes ven una eficacia teórica y una eficacia, o sea, la verdadera? Esta es la teórica, la que dice en el rótulo, y esta es la que es. ¿Por qué hay diferencias? De esta es la misma, pero la demás varía. ¿Por qué? Porque esta se coloca y la efectividad, si está colocada, obviamente, va a ser. Pero mira la píldora. Teórica 0.5 y verdadera 3, porque no lo toma bien la paciente. Igual con la combinada, mira. ¿Sí? Los implantes no varían mucho, porque obviamente tú lo colocas, pero aún así el mismo profesional puede colocarlo muy profundo. ¿Sí? También puede fallar.
Mira, eso es lo que te decía, preservativo masculino. Eficacia teórica 2. Y de verdad, 17.4. Por eso le estoy diciendo. La mayoría no sabe utilizar. Terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal, ya falta poquito, es la que vamos a indicar para reemplazar y tener el efecto protector del estrógeno en pacientes sintomáticos. ¿Sí? ¿Qué es la menopausia? La menopausia es el cese de la menstruación por más de un año. Si yo tengo un paciente que menstrua en enero y vuelve a menstruar en agosto, ¿será menopausia? No. No es menopausia. ¿Cuándo tiene que dejar de menstruar? Un año. O sea, significa que el paciente menstrua en enero y no le viene hasta el siguiente enero. ¿De acuerdo? O sea, ya no le viene, mejor dicho. Pero si sangra después de enero, febrero, por ejemplo, ya no es menopausia, ya no es sangrado de menstruación, ya es un sangrado posmenopáusico. ¿Y por qué necesito saber eso? Porque el sangrado posmenopáusico es un sangrado anormal y tengo que pensar en cáncer de endometrio. Si hay un sangrado posmenopáusico, debo evaluar el endometrio y debo ver si es que no tiene cáncer de endometrio, que es lo que más nos preocupa, ¿no? A nosotros como médicos y al paciente también le debe preocupar. ¿De acuerdo? Si el paciente sangra en enero, luego viene en marzo, luego viene en julio, bueno, yo le digo, señora, su regla ya se le va a retirar, no me preocupo, hago un control y nada más. Pero si el paciente menstruó en enero y no menstruó y vino en agosto del siguiente año, porque volvió a sangrar, entonces sí me preocupo. Y debo evaluar el endometrio para ver que no tenga un cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la terapia, sabiendo lo que es menopausia, entonces ya sabemos, ¿no? Los síntomas. ¿Y por qué se da? Porque el paciente ya no tiene la cantidad suficiente de FSH y ya no tiene la suficiente cantidad de estrógeno. Generalmente ocurre a los 50 años. Digo generalmente porque puede haber pacientes de 45 que dejan de menstruar, puede haber pacientes que tienen 50 y siguen menstruando. La característica es que sigue siendo regular. Si la menstruación es regular, el paciente se puede embarazar. ¿Sí? Se trata de un concepto, como lo dice ahí, meramente clínico y puntual. Un año. Más de un año ya es menopausia. ¿De acuerdo? El tratamiento, o sea, lo que se trata es de reemplazar la cantidad de hormonas que normalmente debe estar produciendo. Y hay varios esquemas. Hay un esquema que simula el ciclo normal, ¿cómo es? Una fase folicular y una fase lútea. 14 días los primeros y 14 días los segundos. Entonces yo puedo simular ese ciclo y darle estrógenos durante la primera fase y estrógenos con progestágeno en la segunda fase o solo progestágeno en la segunda fase. Entonces puedo simular, puedo haber varias formas de terapia, ¿no? Puedo darle 25 días y 10 días o puedo, mandar un ciclo continuo. Entonces, el climaterio, que es otro diagnóstico, otra definición, ya es un periodo. El climaterio no es un punto. La menopausia sí. ¿Cuándo fue la menopausia? El paciente te debe decir una fecha exacta. 45, 50. ¿Por qué? Porque es el punto en el cual dejó de menstruar más de un año, nada más. Esa es menopausia. Climaterio no. El climaterio es un periodo en el cual se dan todas las alteraciones, digamos, hormonales. ¿De acuerdo? O sea, ese programa de radio que decía la menopáusica, no debe ser la menopáusica, sino la climaterio. Porque el climaterio es el periodo en el cual está toda esta alteración. Esa irregularidad menstrual, esos bochornos, todo está en el climaterio. ¿Una paciente se puede embarazar en la etapa del climaterio? Sí. ¿De acuerdo? Pero ya no se podría embarazar después de la menopausia. ¿Estamos de acuerdo? Es más, justo en ese periodo es en el que las pacientes mayores se embarazan a veces. Porque si ya no me viene mi regla, ¿cuánto tiempo? 4 meses y ya están embarazadas. ¿Entienden? Porque justamente se embarazan en la etapa del climaterio. Porque dejan de cuidarse y dicen, no, ya no me embarazo, ya tengo 40 años. Se embarazan en ese momento. En la premenopausia, o sea, como ustedes, sus ciclos son regulares, ¿no? Con una edad menos de 40 años, hay aumento de FSH-LH, disminuye, o sea, ahí tienen su inhibina ok, todo. Pero en la perimenopausia, o sea, alrededor de la fecha en la que se va a ir la regla, ya los ciclos no todos son ovulatorios, o sea, no ovulas todos los meses, ya no ovulas, como le digo, viene la regla una vez cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses. Aumentan las gonadotrofinas, ¿qué significa?
¿Y por qué? Cuando estamos en la perimenopausia, ¿qué pasa con el ovario? ¿Trabaja igual o trabaja menos? Menos, ¿no es cierto? Si trabaja menos, va a haber menos o más estrógeno. Menos. Y si hay menos estrógeno, va a haber más o menos FSH inicialmente. Retroalimentación. Si hay menos, ¿qué va a pasar con la FSH? Aumenta. ¿Sí? Por eso acá dice, aumenta la FSH. Porque hay menos estrógeno. Entonces tu cuerpo dice, uy, no hay estrógeno. ¿Qué hace? Hipófisis, manda más. Y el ovario sigue produciendo la misma cantidad, por lo tanto, sigue mandando más FSH. Por eso en la perimenopausia, la FSH incrementa. Y es más, la cantidad de FSH es un indicador de posibilidad de embarazarse. Si yo a una paciente le digo, señora, la señora viene y me dice, doctor, quiero embarazarme. ¿Cuántos años tiene, mamacita? 45 años. Ok, tómate un FSH. Y su FSH sale 20. Yo le digo, señora, la posibilidad que usted se embarace con sus óvulos es mínima. Así, no, pero yo me menstruo todos los meses. Sí, pero la FSH ya está muy alta, la cantidad de estrógenos está baja. Ya está entrando en una insuficiencia ovárica. ¿De acuerdo? Y eso es lo que utilizan los médicos de fertilidad para poder decir, esa paciente ya no se va a embarazar, sus óvulos ya no sirven. ¿De acuerdo? Vaya a la ovulonación. Pero si yo tengo una paciente, su FSH, ¿cuánto sale? 3. Pues sí puede embarazarse. ¿Qué hago? Le pido reserva ovárica, le pido antimileriana, le pido otras hormonas que me van a decir si realmente se puede embarazar, ¿no? Porque está en esta edad. Ahora, nivel de estrógeno variable, como les dije yo. Inicialmente, los estrógenos se pueden mantener normales, pero a costas de un FSH aumentado. Pero va a llegar en que no trabaje y el ovario ya se cansa, pues, ¿no? 50 años se cansó el ovario y ya no trabaja adecuadamente, le sigue mandando al hipófisis que produzca más, bueno, al hipotálamo y el hipófisis, que produzca más FSH, se eleva, y el estrógeno sigue bajo hasta que se cansa pues también, y pum, la FSH se va abajo. FSH bajo, estrógeno bajo, ya está, mirando acá. FSH y LH ascienden luego del agotamiento del folicular, niveles de estradiol, ya no hay nada, y no hay producción hormonal. ¿Qué etapa? Menopáusica o posmenopáusica. ¿Qué síntomas son los que vamos a tener en cuenta? Ojo con las mamás o con las abuelitas. Vasomotores, bochornos. Tú ves que suda la paciente. El paciente suda y tú estás con tu casaca de polar. Eso es bochorno, es un síntoma vasomotor. Genitourinario, el paciente tiene dolor con las relaciones sexuales. Tiene resequedad vaginal y el paciente te lo dice. No se embaraza. Bien. Cardiovasculares, hay palpitaciones, taquicardia, dolor precordial. Musculares, dolor osteomuscular, lumbalgia, osteopenia y osteoporosis. Neuropsiquiátricos, cefalea, depresión, insomnio, vértigo y modificaciones en la piel. La paciente se arruga, pues obviamente, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de la terapia de reemplazo hormonal? Todos los síntomas que hemos mencionado. Todos los síntomas que hemos mencionado. ¿Y cómo es que van apareciendo estos síntomas? Así en este orden: bochornos, cambios en la piel, disminución de vello, atrofia, osteoporosis, atrofia mamaria y enfermedad cardiovascular. Así en ese orden. Tenemos que utilizar reemplazo hormonal. Si el paciente obviamente corresponde. Ojo, tú no le puedes dar reemplazo hormonal de por vida. Tú tienes que explicarle eso al paciente. Señora, usted está así, tiene esta molestia porque las hormonas ya no son suficientes y eso es normal. No hay forma de que yo pueda revertir eso. ¿Puedo retrasar? Sí, puedo retrasar. Pero igual, cuando yo le quite la terapia de reemplazo, van a volver los síntomas. Y el paciente debe saberlo. Es algo como que para que se vaya preparando, porque el paciente si no piensa que le vas a curar de eso, no se va a curar. Contraindicaciones de la terapia hormonal de reemplazo: cáncer de mama, por ejemplo, obvio. Cáncer de endometrio, también, ¿no es cierto? Porque hay proliferación endometrial. Enfermedad coronaria, tromboembolismo venoso, patología hepática severa o sangrado uterino de causa no precisada. Primero hay que descartar la patología. Y, en fin. Entonces, en este caso, a ver, quiero escucharlos. ¿Qué anticonceptivo le vamos a sugerir a la paciente? Puede ser
puede ser el epidídimo estradiol. Justo ese es el que no le puedes indicar. ¿Por qué no le puedes indicar? Lo importante es que te equivocas porque ya no te vas a volver. ¿Cierto? La ligadura. ¿Por qué le voy a ofrecer una ligadura a la paciente? Porque estamos presumiendo que tiene una paridad. De repente quiere 5, no sabemos. O sea, porque tiene 3 y en el Perú obviamente tener 3 ya es como que es límite, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos. Igual sería una buena sugerencia. ¿Por qué? Porque no vamos a tener riesgos cardiovasculares, ¿sí? Y vamos a tener mayor efectividad anticonceptiva, ¿cierto? Entonces se puede sugerir la ligadura. Pero si te dicen la paciente, no, doctora, yo no quiero ligarme, no, doctora, yo no quiero ligarme, yo quiero seguir siendo mujer, vasectomía para el hombre, pero el hombre pues es un agricultor de esos machos que no quiere, pues, ¿no? ¿Qué haces? Macho alfa. ¿Ah? Macho alfa. ¿Aspirina? Té de cobre. Té de cobre. Así es, té de cobre es una buena opción también, porque no tiene hormonas, no incrementa el riesgo de tromboembolia venosa y también tiene un buen nivel de efectividad. Pero el paciente dice, doctor, eso me da cáncer, no quiero. ¿Implante de qué? De progesterona, implantes de progesterona solamente. También, claro, recordemos que en pacientes que tienen alteraciones, lo que menos vamos a utilizar o sugerir son los hormonales. Pero si no nos dejan otra opción, vamos a terminar. ¿Pero en cuáles? En los de progesterona solamente. ¿De acuerdo? Y si no quiere ponerse implante, podemos utilizar píldoras, mini píldoras, ¿no es cierto? Que tienen menos efectividad, pero también reducen el efecto adverso de la tromboembolia venosa. Dice por acá.